Buenas a todos, aquí Riven. Y esta es la apertura de nuestro nuevo canal. Ya es todo un meme que el CCA tiene muchos canales, pero este será el canal de cómo escribir un libro. Antes que nada me voy a presentar, aunque la mayoría del público inicial de este canal ya me conoceréis de algo, o quién sabe, a lo mejor en un tiempo alguna persona de por ahí de internet descubre este vídeo por primera vez y no sabe quién demonios soy. Y querrá saberlo, por qué me va a escuchar. A lo mejor intenta escribir un libro y preguntará por qué tengo que escuchar a este señor, qué credenciales tiene. Pues bien, yo no estudié literatura ni estudié ningún tipo de escribiduría, y sí, acostumbrados a que me meto palabras. Es el perk de haber publicado un libro, podéis inventaros palabras. Nunca estudié nada relacionado con esto, de hecho estudié dos carreras, no acabé ninguna de esas dos, estudié Administración de Empresas y estudié Derecho. Pero crear historias y escribir fue un sueño de mi infancia desde tan pronto en mi vida que ni siquiera recuerdo cuándo empezó exactamente. He crecido leyendo muchísimos libros, viendo películas, jugando videojuegos, por supuesto, y siempre tuve esa chispa creativa de querer crear una historia. Y bueno, hoy en día sí que tengo un poco de credenciales, al menos conseguí publicar al menos una novela que, quieras o no, se siente guay. Publiqué la novela Tierras Robadas, La Roca del Destino, la primera parte de Tierras Robadas. Estoy escribiendo ahora mismo la segunda parte, que está disponible de su adquisición en Patreon. Y estoy escribiendo un libro separado que no tiene nada que ver. También puede que empiece a trabajar como director de lore en un videojuego, aunque eso está aún en el aire. Pero tengo algo de trabajo de escritura detrás. Ya... ya he estado un poquito en este mundillo, ya he publicado algo de mi propio lore, que quieras o no, aún a día de hoy no me lo creo. Si me preguntáis un día así, cuando me despierto de golpe, oye, ¿has escrito lore? Yo digo, "No". Como, ¿qué lore? ¿Qué he escrito yo? Yo no he escrito ningún lore. Pero sí, aunque parezca mentira, hay lore publicado mío, tiene sus reseñas públicas, parece que a la gente le gustó. Y el libro está disponible hace 5 años, ahora su venta en Amazon. Toda esta información está en la descripción de todos los vídeos, de todas formas. Tenemos un Discord público donde se discute el lore del libro. Y quieras o no, puedo hablar un poquito sobre esta temática. Quizás no sea la mejor persona del mundo para hablar de esta temática, pero puedo hablar de esta temática. Y mucha gente me pregunta habitualmente en los directos de Twitch cómo se hace cualquier parte del proceso de escribir una novela, porque quieras o no, siempre hay un montón de gente, sobre todo en el ambiente de los videojuegos, que tienen esa chispa creativa de querer escribir una novela, de querer escribir un libro. Y claro, las cuestiones van desde cosas tan genéricas como cómo empiezo, a cosas mucho más puntuales y más claras como recursos narrativos o arcos argumentales o estructura del libro en general. Un montón de preguntas, un montón de dudas y no sé, espero poder aportar algo interesante para este mundo, espero poder ayudar a alguien que tiene esa chispa creativa, no con conocimientos de estudios, pero sí con conocimientos de haberlo vivido ya. Y quieras o no, una persona bastante inteligente en que participó en mi vida en una época, me dijo que aunque encuentres un mal guitarrista, podrás aprender de él, en una conversación sobre guitarras, no sobre libros. Y yo no puedo considerarme un buen escritor, ni desde luego soy un escritor exitoso, no de momento, pero a lo mejor con lo que voy a decir en los próximos vídeos podréis quedaros con algo que os va a ayudar, y creo que eso es lo único que es importante en cualquier tipo de arte. Con que os quedéis con algo que os ayude, ya habrá merecido la pena. Y en el vídeo de hoy, después de esta intro tan larga, porque al fin y al cabo es el primer vídeo del canal, quería hablar sobre los fundamentos de cómo empezar a escribir, porque es la pregunta más básica, es la pregunta más esencial. Oye, tengo una hoja de papel delante, tengo el Word abierto y no sé cómo empezar, no sé qué hacer, no sé cómo poner la primera palabra, no sé cómo poner el primer concepto en papel, en digital, como sea. Y creo que es el paso que más miedo da, el paso que más emoción da también, y probablemente el paso más importante de una novela. Y no os podré decir el estándar de la industria cuál es, porque no lo sé, pero os puedo decir cuál es mi metodología para empezar a escribir algo nuevo. Y si ahora mismo alguien me diera el trabajo de, oye, tienes que escribir una novela totalmente nueva sin darme ninguna dirección más, que en la práctica es irrealista ese concepto, ¿no? Es extraño que alguien te emplee y te diga, oye, escríbeme algo, bro, que esté bien. Normalmente os darán algunas direcciones. Pero si tuviera el reto delante de escribir algo sobre lo que sea,
mi primer trabajo realmente no sería sentarme a escribir, no que va. No coges una hoja de papel y empiezas a escribir lo que te va fluyendo por la mente para ver si te sale algo guay o no. Eso está bien para practicar vuestra narrativa, sobre todo, y hablaremos de eso en algún vídeo futuro más adelante, supongo. Pero el primer paso para mí personalmente es alejarme de lo que es el medio de escribir. Todo lo contrario a lo que pueda parecer. Es centrarme muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, centrar mucho esfuerzo en no escribir, sino en inspirar. Inspirarse a uno mismo, más bien. Eh, las buenas historias parten de un buen concepto. Las buenas historias parten de una chispa creativa interesante, en mi opinión. Todo lo que no tenga esa chispa y no tenga un buen concepto, en mi opinión, es un producto y no es arte. Y si de verdad queremos crear arte y si de verdad tenéis esa pasión por escribir algo y de verdad tenéis esas ganas de simplemente plasmar un lore importante, un universo único en una novela, el primer paso, si no tenéis ni idea de algo ya creado, si ya tenéis vuestro mundo más o menos ideado, pues genial, este vídeo quizás no sea para vosotros. Pero el primerísimo paso, cuando no tenéis aún esa idea, pero sí que tenéis las ganas o tenéis el objetivo de publicar una novela, es, como digo, no escribir, sino quedarnos a escuchar música, sino ver películas, sino leer otros libros, meternos muchísimo en el ambiente más o menos de lo que queramos hacer. Si queremos escribir una novela de fantasía medieval, que es el género de mi primer libro, por supuesto, lo que yo haría ahora mismo es verme las películas del Señor de los Anillos, es leerme libros de ese género, tanto libros antiguos que haya leído en el pasado para ver si me quedo con algo nuevo, como libros nuevos que no he conocido nunca. Es ponerme horas y horas y horas de música, de cualquier artista, da igual, pero que tenga más o menos esa temática. Puede ser power metal, pueden ser soundtracks, puede ser lo que sea. Y si de verdad sois personas creativas, si tenéis esa chispa, y esa chispa no es ni talento ni se entrena, es mera gana de querer contar una buena historia. Con meteros muchísimo en este mundillo, en poco tiempo realmente os daréis cuenta de que vuestro cerebro se está enganchando a ciertos conceptos que os son muy afines. Puedes ver una escena de Crónicas de Narnia donde sale el elemental de agua en la segunda película que tiene una barba de agua, es muy curioso visualmente y hay música muy épica de fondo y el señor de manera muy severa observa al ejército enemigo y lo barre con simplemente un movimiento de la mano. Eso puede inspiraros, cualquier momento de esos pequeñísimos detalles, conceptos interesantes. Y a partir de esos conceptos podéis empezar a tener una ligera idea de por dónde queréis ir. Una buena historia empieza con un buen concepto. Una buena historia empieza con una idea general que sea enganchadiza para el autor antes que nadie. Porque si no os gusta a vosotros, es muy poco probable que os guste a vuestro público. Y lo que yo procuro para inventar una historia nueva es precisamente tener un concepto que a mí me atrape. Un concepto, algo que puedes resumir en una frase o dos, algo relativamente corto que leas en voz alta y puedes escribirlo, puedes simplemente tenerlo en tu cerebro, pero que lo escuches, lo leas, lo que sea, y te produzca emociones y te produzca sobre todo ganas de saber más. Un grandísimo ejemplo en storytelling de este épico es Steven Moffat, escritor de algunos capítulos de Doctor Who. Él es una maravilla de persona en cuanto a conceptos únicos. Inventó un montón de criaturas que son realmente únicas y son macabras y son espeluznantes y son dignas de aparecer en nuestras más oscuras pesadillas. Por poner el ejemplo, el concepto de las criaturas de los ángeles llorosos. Moffat, de hecho, lo comentó cómo los inventó, dijo que iba por un cementerio y vio unas estatuas que le produjeron un escalofrío, se le puso la piel de gallina al ver unas estatuas en un cementerio. Le parecieron macabras. Y a partir de ahí desarrolló un concepto, una única idea que se puede resumir en una frase, que es, ¿y si hubiera unas criaturas que, cuando las ves, son esculturas de piedra? Pero en el momento que dejas de verlas, se mueven a una rapidez enorme y te hacen viajar en el pasado, te tocan y te hacen viajar en el pasado para que mueras en el presente, para alimentarse esencialmente de la energía potencial de tus años de vida que has perdido, aunque tú realmente has vivido una vida en el pasado, pero has perdido años de vida en el presente y lo que tú pudiste ser, eso alimenta a esas criaturas. Es un concepto de pesadilla. Criaturas que solo son inofensivas e inmóviles cuando tú las ves, cómo parpadeas, cómo les das la espalda, cómo escapas de ellos si deciden que tú seas su presa. Es un concepto que atrapa y a partir de ahí ya
tienes una idea que mola, tienes una idea guay que te hace querer desarrollarla. Y ya al instante, al menos a mí, me surgen un montón de posibilidades con un personaje así. No podré dar ejemplos de mis novelas por no spoilear, porque muchos conceptos de mis novelas aún no están publicados y no quiero spoilear a nadie, pero... puede ser un concepto tan simple como quiero ver cómo, y esto sí que citando mi primera novela, La Roca del Destino, quiero ver cómo dos personas que parecen completamente la antítesis una del otro, acaban forjando lazos de amistad. ¿Cómo sería esa historia de una amistad al principio forzada y con el tiempo genuina? Y una situación guay para esos personajes, exploran una tierra prometida de la cual se hablaba en las leyendas de sus pueblos, pero que resulta que defrauda lo que ellos pensaban que era, y no es para nada lo que ellos pensaban. Me parece un concepto guay y decidí desarrollarlo mucho en la primera novela. Por supuesto, con el tiempo añades más conceptos, quieres centrarte más en el aspecto bélico, en estrategia militar medieval más o menos realista, en el concepto de la aventura de la exploración, en presentar mundos únicos, presentar un lore que esté muy cohesionado y tenga mucho sentido en un aspecto autocontenido. Ya esas cosas surgen a raíz de la idea principal, pero en mi opinión el buen libro, la buena novela, tiene que empezar con un concepto base que sea interesante. Y pensad en las mejores historias que conocéis. Yo creo que un buen ejercicio práctico es coger una historia, un lore que os guste muchísimo e intentar resumirlo en una o dos frases para ver qué es lo que hace especial ese lore. Porque claro, vemos una obra como Harry Potter que tiene muchísimo lore y podríamos decir, oh, es que está muy bien escrito porque adapta el folclore de la Europa medieval, todas las historias de hadas y demás, los adapta a un mundo que tiene mucho sentido, hay unos villanos muy claros, está Voldemort, están los mortífagos, hay una serie de héroes que son muy gloriosos y muy fácilmente identificables y es muy fácil ponerse en su piel, pero todas esas cosas, no creo que esas fueran las cosas en las que pensó Rowling en un principio al escribir Harry Potter. Más bien, probablemente tuvo una idea mucho más simple como, ¿y si existiera la magia? ¿Y si cuento la historia de un niño que se despierta un día en una familia que le maltrataba y descubre que es un mago? ¿Cómo sería esa historia? Y realmente como creador de contenido a mí me llena mucho más y me interesa mucho más contar una historia a partir de una pequeña frase, una pequeña idea, pero que mola, que no tener un montón de lore ya y contar la historia dentro de ese lore. No me gusta al instante tener todo ese compendio, todas esas crónicas, toda esa cosmología de esta es la religión, esta es el idioma, estas son las razas que hay por ahí, especies. Eso limita la creatividad. Lo guay está en tener ese primer concepto claro y a partir de ahí rellenarlo con muchísimo más lore, siempre teniendo en cuenta que tiene que ser todo cohesionado y tiene que tener mucho sentido. Pero es un arduo proceso y requiere creatividad, requiere esa chispa creativa, insisto. Pero si de verdad os apasiona la creación de historias, yo creo que es el mejor método para empezar. El no tener ni idea y encontrar un concepto que os atrapa. Conceptos que atrapan. ¿Cómo sería una sociedad secreta de vampiros hoy en día, en España de 2020? A lo mejor meterle el tema de la cuarentena que estamos viviendo ahora. ¿Cómo sería un mundo donde todos los mitos y leyendas son realidad? O intentar explicar la vida en la primera colonia en la Luna, qué es lo que pasaría ahí, intentando investigar un poquito en la ciencia realista, cómo podría ser, teniendo a lo mejor a alguien de asesor, algún amigo que haya estudiado algo similar, o simplemente preguntando en foros o leyendo por internet. Tenemos esa mágica herramienta que se llama internet y la usamos para ver fotos de gatitos en vez de para cosas más importantes. Hay un sinfín de conceptos que pueden atraparnos, hay un sinfín de cosas que son interesantes en un resumen muy corto que vale la pena desarrollar, y creo que la mayor magia, y por eso abría este vídeo diciendo que es difícil, es la parte más difícil, pero también la más emocionante, porque creo que la mayor magia de crear un libro de la nada es ese momento cuando tienes una idea pequeña en tu cabeza, un resumen súper corto de algo que te atrapa y empiezas a añadir a su alrededor un montón de mecanismos y un montón de narrativa que hace que todo sea más épico y todo sea más completo y que tenga más cuerpo y que tenga sentido y que sea interesante de explorar. Es el momento más creativo del proceso de crear un libro. Y hablaré en futuros vídeos de cómo hacer bien un planteamiento de lore podría permitirnos escribir sin poner ningún esfuerzo, básicamente. Requiere un poquito de entrenamiento también, pero son cosas que exploraré en el futuro. La idea de este vídeo, como digo, la idea principal es que, como deberes, ¿qué deberíais hacer después de ver este vídeo? Ver un montón de pelis, leer un montón de
libros, escuchar un montón de música. Y si no os surge un concepto a raíz de eso, si no os entra ese momento de inspiración pura y dura a raíz de consumir todo ese material para inventar algo que os mola, puede ser tan simple como una mera emoción. Estamos viendo un ejemplo que me mola muchísimo. En Harry Potter 7, el libro, hay cierto momento en el cual van a la casa de Sirius Black. Los protagonistas van a esa casa y hay un cierto momento, varios capítulos, donde están básicamente trabajando desde el subsuelo en ese apartamento que es su base, que es un lugar seguro pero macabro aún así. Se siente que todo el mundo de fuera es peligroso, todo el mundo de fuera está en contra de los protagonistas, pero tienen ese pequeño santuario donde pueden quedar para planear su siguiente movimiento. Parece mentira, pero es un concepto tan simple, es casi una emoción que se puede escribir en ese par de frases que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y es un concepto que me gustaría meter en alguna de mis historias, por ejemplo. Cosas así. Y si veis que no os surge en ningún momento así, como deberes, como algo que debéis intentar hacer, es coger esos lores que os gustan, Harry Potter, Señor de los Anillos, Crónicas de Belgarath, Crónicas de Dragonlance, e intentar resumir la parte más esencial, el núcleo de esa historia, en una única frase. Porque al instante veréis la estructura de cómo se plantea ese universo. Intentad entrar en la mente del escritor que puso las primeras palabras de ese libro, bueno, y que desarrolló el libro entero. ¿Cómo lo planteó en un principio? ¿Cuál fue esa chispa creativa? Porque cuando veáis el mundo con esos ojos de creador de lore, esencialmente creador de historias, podréis fácilmente crear vuestros propios núcleos de lore. Es un ejercicio mental muy curioso y espero que os sirva un poquito de consejo genérico de cómo empezar en este mundillo. En los futuros vídeos, ya digo, discutiré un montón de cosas, cómo hacer personajes interesantes, cómo llegar a un punto de que tengas tan bien hecho el lore que ya puedes escribir básicamente por inercia y por el subconsciente más que por trabajo consciente. Intentaré hacer una pequeña serie, no sé cómo de periódicos serán estos vídeos, también depende de si al final os gustan o no, porque es un poco experimento este canal. Pero me gustaría intentar aportar tanto como pueda a este mundillo, porque creo que cualquier historia que está en la cabeza de alguien merece la pena ser contada, y creo que cualquier arte merece la pena potenciarse y merece la pena existir. Así que si tenéis esa chispa creativa, que nada os eche para atrás. Podéis escribir un libro cada 20 años, da igual. Si habéis publicado una novela en vuestra vida, es un enorme logro. Y es un enorme logro no solo para vosotros, sino para la humanidad en sí, porque la humanidad es un poquito más rica gracias a vuestro trabajo. Y de verdad que os deseo la mejor de las suertes y deseo la mejor de las pasiones y la mejor de las inspiraciones para cualquier proyecto que emprendáis. Y desde luego, si tenéis dudas concretas o preguntas concretas que creéis que merece la pena explorar un vídeo de 10, 15, 20 minutos, dejadnos en los comentarios y procuraré leer todo para intentar un poquito dar mi punto de vista quizás y a lo mejor, como dije al principio, dar consejos de un escritor no famoso, ni exitoso, ni nada por el estilo, pero un escritor más. Y con que os quedéis con un único concepto, habrá merecido la pena este proyecto. Así que nada, espero que os haya gustado. Como digo, en la descripción dejaré enlaces tanto a la compra de mi libro, por si os ha interesado. Está a €1 en Amazon Digital. No intento hacerme rico con ese libro, sino que mucha gente lo lea. Y también el enlace a nuestro Discord, donde podéis tanto saber más sobre el proyecto Tierra Robados 1, como de la secuela, donde además podéis comprar los primeros capítulos ya, y por supuesto la discusión de lore y preguntas que me podéis hacer ahí también. Así que lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo, me voy retirando y espero saber más de vosotros en los comentarios de este mismo vídeo. Lo dicho, espero que os haya gustado, como siempre, dadle like, favorito, suscribiros a mi canal como os plazca, y hasta la próxima.